¿Cómo les va, querido equipo de Teología de Primer Año? Un nuevo encuentro, esta vez va a ser en función del PowerPoint que les mandé el jueves pasado con el desarrollo de la unidad número 1, pero bueno, ahora concretamente con la explicación para poder ir compartiendo y que ustedes vayan tomando más sentido a sus propios apuntes y al desarrollo de la unidad. Eh, Todavía no quise hacer ninguna comunicación tipo Zoom o tipo streaming, porque estaba esperando justamente que desde Rectoría nos habían comentado que estaban haciendo una encuesta para ver cuáles son los medios que ustedes poseen de comunicación, sea por tablet, por celular, si tienen wifi, si es con modem, si es con datos móviles de un teléfono, quiénes tienen más dificultad con la conexión. Entonces, para no dejar a nadie al costado, en orsal, como se dice, entonces la idea justamente es poder, por ahora, hacer las clases de esta manera, mandarles las presentaciones y habilitar después para que puedan hacer algunas consultas. Pero bueno, vamos a ver en qué medida de que nos revela esta encuesta si podemos hacer, aunque sea el jueves que viene, una clase totalmente, digamos, en directo, pero que sea grabada, cosa que aquella que no se pueda conectar o que tenga dificultades en el momento de la transmisión, que también lo pueda después ver al video grabado. Así que, pero va a ser interesante porque los que se puedan conectar tal vez pueden hasta participar en vivo, es una manera de verlo. Pero bueno, vamos a tratar por ahora, vamos a fundamentarnos en esto. Hoy por hoy es la unidad número 1, la que tenemos delante, y para esta unidad quiero comenzar, que son los conceptos fundantes, con un primer momentito, que es compartir un texto justamente de la Biblia, de la palabra de Dios, concretamente del profeta Isaías. Así que acá les voy a recomendar, la diapositiva que viene va a ser el texto justamente del profeta Isaías, y lo comparto a propósito para empezar este año prácticamente, si bien ya hemos empezado con actividades, pero hoy va a ser la primera unidad de desarrollo. Entonces me interesa mucho que lo empecemos con este texto, que para mí es eh, el más acabado en cuanto a la figuración, la representación de lo que es la palabra de Dios. Está hecho en el libro del profeta Isaías, les repito, y ahora cuando veamos el texto, yo lo voy a leer, eh, les doy dos opciones. Una puede ser que simplemente sigan la lectura del texto que yo voy leyendo, que va a estar en pantalla, o inclusive mi recomendación, pero simplemente ahora están en casa ustedes, cierren los ojos y traten en un primer momento de, en lugar de leer el texto, de escucharlo con los ojos cerrados. Creo que va a ser un lindo ejercicio porque es tan hermosa la figura que tiene de metáfora este texto que va a ser interesante que la primera parte del texto que habla de algunas cosas de la naturaleza, que es cortito, pero puedan justamente imaginárselos y entonces va a ayudar a la segunda parte. Bueno, vamos a proceder entonces a ver este texto de la palabra de Dios. Dice el profeta Isaías: como baja la lluvia y la nieve de lo alto y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla hecho fecundar para dar la semilla, para crecer, y el pan al que está hambriento, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber llevado a cabo su misión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto de Isaías es un texto que tiene esta primera configuración que yo les decía en la primera parte. Por eso les pedí que cerraran los ojos si podían, porque tiene una característica muy gráfica para el hombre de la antigüedad que leía esta palabra, como incluso también para nosotros hoy. Por eso les pedía los que pudieran cerrar los ojos para imaginarse esta primera parte. Miren qué interesante. Dice claramente este texto de Isaías que como baja la lluvia y la nieve de lo alto, digamos desde arriba, desde el cielo, ¿no?
la imagen que vemos nosotros mismos. Y no vuelve allá, no se evapora para volver otra vez a convertirse en esa nube, sin haber empapado la tierra. Fíjense la traducción que tiene acá la Biblia, no utiliza sin haber mojado, utiliza la traducción de empapar. No es lo mismo cuando ustedes o yo nos agarró un chaparrón en la calle y nos mojamos un poco o nos mojamos. Si yo entro a mi casa y digo estoy empapado, quiere decir que en realidad el agua me penetró. Que evidentemente no hay nada de mí que no haya estado alcanzado por ese agua. Vengo hecho sopa, como dicen los chicos, ¿no? Entonces, acá dice que como baja la lluvia y la nieve y cae sobre esa tierra y la empapa, la llena de esa propia agua. Y acá hay una palabra, tal vez la cuarta más importante que vamos a ver este año que tiene la Biblia, que es la palabra tierra. Concretamente en hebreo es Adamá. Fíjense que incluso de la palabra Adamá, que significa tierra en hebreo, viene la palabra Adam, que significa hombre. Por eso ustedes habrán escuchado tantas veces en la Biblia, o algunos lo habrán leído, o hasta lo habrán tenido en catequesis, si alguno en realidad ha hecho su catequesis cristiana o judío-cristiana, ¿no? Hablar de ese famoso hecho al principio de la Biblia de Adán y Eva. Es Adam justamente porque muestra que de la familia de palabras de la cual viene Adam, que significa hombre, viene de Adamá. Se construye el concepto de hombre en la mentalidad hebrea y bíblica del concepto de tierra. Para que vean qué sagrado que es este tema. Entonces, vuelvo al texto. Como baja la lluvia y la nieve y empapa, la llena de sí misma a la Adamá, a la tierra. Pero atención con esto. Cuando la empapa de esa tierra, la hace germinar, porque dice, no vuelve otra vez al cielo ese agua, sin cuando toca la tierra no la germinó, no la hizo fecundar, no hizo que dé vida. ¿Y para qué? Porque esa Adamá, esa tierra tiene adentro unas semillas. Y esa semilla crece. Y con una finalidad. No es simplemente que la tierra se empapó y ese agua que entró a las entrañas mismas de la tierra le permitió que una semilla germinara, que diera vida, sino que esa vida se transformó en un fruto y ese fruto se transformó en algo que evidentemente fue la espiga, que fue la harina y que llegó a ser pan. Pero el pan ese, que viene toda esta cadena desde que el agua empapó la tierra, ese pan es para el que está hambriento. Fíjense qué hermosa que es hasta ahora esta metáfora real de la naturaleza. Y ahí viene la comparación que hace Isaías. Y pone en boca de Dios esta segunda palabra. O sea, acá está la palabra de Dios, dice. Así será, es como si Dios hablara, ¿no? Dios habla y Isaías lo coloca así. Así será la palabra, dice Dios, que saldrá de mi boca. Así como la nieve y el agua cayeron desde el cielo, salieron desde el cielo y van a volver allí. Acá de mi boca, dice Dios, sale mi palabra. ¿Y a qué Adamá, a qué tierra va a caer? A tu vida, a mi vida, a la de los hombres. Pero así como no va a volver allá el agua que cayó sin haber producido nada, sino al contrario, germinó, dio vida, esa vida inclusive hizo más vida que fue un alimento para otro. Acá dice, la palabra que va a salir de la boca de Dios no va a volver vacía tampoco allá, sino después de haber llevado a cabo su misión, después de haber hecho germinar en mí aquellas actitudes que hacen que yo cumpla mi misión de para qué estoy en esta vida. Es hermosa esta palabra, consérvenla, que la conservemos durante el año porque es una figura grafiquísima de lo que es evidentemente el estudio que vamos a hacer este año, que es sobre la palabra de Dios. Bien, comenzamos. Bueno, vamos a iniciar este momento con lo que es la síntesis, digamos, de lo que yo les mandé en la propuesta temática, que recuerdan que tenía
punto por punto cuáles son esos como interrogatorios que conforman la unidad número 1, que son los conceptos fundantes. Es decir, si no tenemos en cuenta estos conceptos fundantes, va a ser imposible que podamos tener en cuenta todo lo que podemos desarrollar durante el resto del año. Acá hago una aclaración importante. Esta unidad con conceptos fundantes a nosotros nos sirve, como dice la palabra fundante, como base, para que cualquier tema que tratemos del año no vaya, evidentemente, o no se vaya fuera justamente de los márgenes que nos marcan estos conceptos que son principales, fundantes. Bien, el tema es por qué yo los coloqué en forma de interrogatorio, simplemente de una manera didáctica para que nos ayude en forma de pregunta a que su respuesta sea una mini síntesis de lo que significa ese concepto, pero que después durante el año lo vamos a ir desarrollando justamente mucho más. Entonces, aquí ustedes tienen delante esa cantidad de preguntas, y la primera, el concepto de revelación que ahora vamos a desarrollar, simplemente quiero decir esto: es imposible que nosotros, aunque no fuera esta teología, la que están en un colegio cristiano y católico, todo hecho religioso, no importa de qué condición fuera, sí o sí necesita tener una divinidad o más de una divinidad, un Dios o más de un Dios. Y siempre, siempre, en cualquier religión, desde las más antiguas hasta una religión más moderna, y en cualquier hecho religioso, sí o sí tiene que aparecer justamente este concepto que es el primero y el principal y fundamental. No existe una religión donde no existe el concepto de revelación. Por eso es importante que el primer concepto del año que vamos a ver, que vamos a compartir, para entender este espacio que vamos a compartir, es el concepto de revelación. La segunda pregunta, fíjense que tiene que ver con dónde podemos encontrar esta revelación, que ahora la vamos a definir cuando empecemos a desarrollar. ¿A quién le fue confiada esa revelación? En este caso en nuestra religión, pero voy a ser en cualquiera. Después vamos ya a lo que va a ser el corazón de todo el año, que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia, como normalmente muchos le decimos. Aparece el segundo concepto después de la revelación, que es el concepto de tradición, que nosotros lo relacionamos mucho con cuando tenemos en la Argentina, no sé, el 10 de noviembre, la fiesta de la tradición, aquellas costumbres que nos vienen de antaño en nuestro ser nacional. Bueno, tiene un parecido con ese concepto, pero lo vamos a aplicar a lo bíblico. Seguimos. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Es un autor? ¿Hay más de un autor? Esto es importante. ¿A quién se le debe la autoría de la Biblia, de estas sagradas escrituras, de este libro sagrado que tiene más de una religión? Tercer concepto después de revelación y tradición, que es la inspiración bíblica. Es importante, ustedes más de una vez han sentido como yo hablar de un artista que dice estoy inspirado, o esto me vino por inspiración, compuse tal tema o tal obra. Y por último, esa pregunta que dice cuáles son las propiedades de la Biblia, que hoy simplemente, digamos, la vamos a dejar sugerida, pero que esta va a ser con este último punto de la unidad número 1, vamos a iniciar la semana que viene la unidad número 2. Va a ser justo como el gozne, la bisagra, el enganche entre esta unidad y la que sigue. Bueno, comencemos entonces con qué es la revelación. Les decía que aquí aparece el número 53 del catecismo, que nosotros que estamos, les decía recién, en docencia, es la palabra pedagogía, ya nos habla justamente de la manera de enseñar. Entonces, ¿qué es la pedagogía divina? Bueno, es la manera con que ese Dios que quiere darse a conocer y que quiere entregarse, utiliza justamente para el contacto con el hombre. Y entonces, en el 53 dice, miren qué hermoso texto: el designio divino, es decir, en los proyectos de Dios de la revelación, se realiza a la vez mediante acciones y palabras. O sea, en el proyecto que tiene Dios desde siempre, se da a conocer y se entrega mediante acciones y palabras. Y dice ahora, íntimamente ligadas entre sí
y que se esclarecen mutuamente. Este designio, o sea, este proyecto que tiene Dios, comporta una pedagogía divina particular. O sea, la manera con que Dios se da a conocer y se entrega es pedagógica. Enseña al hombre en la manera que se le entrega. Y dice así, Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación, que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión de Jesucristo. O sea, es como que Dios tiene, como si fuera un gran maestro, la pedagogía, el arte de enseñarse, de mostrarse a los hombres, de entregarse a ellos y que ellos le respondan. Así que es muy importante tener esto señalado, ¿no? Después vuelvan a releerlo, por favor. ¿Dónde se encuentra la revelación? Qué importante que es hablar de esto. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde podemos ver esto de que Dios, evidentemente, dónde se encuentra dicho, dónde se encuentra el testimonio de que Dios se da a conocer y se entrega? Bueno, ahí lo tienen delante. Hay dos modos con que el Dios judeo-cristiano se da a conocer y se entrega. La Sagrada Escritura, la que nosotros muchas veces llamamos Biblia, y la tradición. Estos dos aspectos son importantísimos. Y acá, fíjense, yo les subrayo un texto que los va a ayudar muchísimo. No solamente el 105, hago alusión sobre todo al que está segundo ahí debajo de la diapositiva, al 80. Miren lo que dice el 80, quiero que lo subrayen. La tradición y la Sagrada Escritura, después vamos a ver qué es la tradición, pero ustedes vayan incorporando. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. La tradición y la Sagrada Escritura, o sea, estos dos lugares donde se encuentra la revelación, si bien después vamos a explicar qué es la tradición, dice de movida el catecismo, están íntimamente unidas y compenetradas. Es como que no se puede hablar o conocer una sin conocer la otra, y esto de compenetrarse, cuando uno está como metido dentro del otro. Sigue el catecismo y dice, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Miren, la Biblia y la tradición surgen de la misma fuente, ya lo vamos a ver, se funden en cierto modo, antes decíamos compenetradas, es decir, se funden, son como una misma. Hablar de Biblia y tradición es como decir dos caras de la misma moneda. Y por último dice, tienden a un mismo fin. Es decir, que las dos están destinadas justamente a hacerme conocer la revelación. Y en la tercera pregunta decíamos, ¿a quién fue confiada la revelación? Bueno, ese Dios que se encarnó, Jesucristo, le confió la revelación ¿a quién? A la iglesia, es decir, a aquella comunidad que él crea de sus seguidores. Primero, ¿cómo fue? Por medio de aquellos primeros 12, si quieren después 11, porque unos se acuerdan que se suicida porque lo traiciona. Esos apóstoles son los primeros que escuchan esa revelación del propio Jesús y a su vez son los que ellos conforman esa iglesia que va a seguir llevando en sí misma la revelación. Por eso dice esa diapositiva que ustedes tienen delante, solo la iglesia tiene autoridad para custodiar la revelación, para enseñarla, pedagogía, y para interpretarla. Esta palabra que les digo ahora, por ahí les suena rara ahora, que es la palabra exégesis. No se la memoricen, ya va a ser con el tiempo, pero digo, autoridad significa ser un referente. Entonces, Jesucristo era el referente porque era directamente Dios encarnado. Por ese Dios le entrega esa revelación, ese conocer de Dios y de entregarse de Dios a los hombres. ¿A quién? A la iglesia. ¿Conformada por quién? Por aquellos apóstoles, sus seguidores inmediatos, que a su vez fueron construyendo la iglesia a lo largo de los años. Y esos apóstoles, con esa iglesia, son los referentes, la autoridad máxima por la cual deben primero custodiar esto más sagrado que tiene Dios, que se dio a conocer y que se entrega. Enseñar, dar testimonio que esto es real
e inclusive interpretarlo. Y acá ahora sí aparece, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Sagrada Escritura? Y para esto, voy otra vez, antes de que lleguemos al tema de analizar qué es la tradición, acá el 101 del Catecismo del Catic dice lo siguiente: Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. O sea, acá dice concretamente en este 101 que Dios, para saber cómo comunicarse, lo hace con las mismas palabras que nosotros conocemos. ¿Y dónde se encuentran justamente esas palabras? Se encuentran justamente en la Sagrada Escritura, se encuentran en la Biblia. Entonces, acá viene esta definición que yo les coloco en la diapositiva. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y atención de qué manera, puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y a esta Sagrada Escritura, a este conjunto de libros inspirados, es decir, que hay una influencia del alma misma de Dios que hizo que se pusieran por escrito, la llamamos Biblia. Miren qué interesante. Entonces, la Biblia, la Sagrada Escritura, es la palabra de ese Dios, la que vimos en Isaías, la que baja a buscar a los hombres y les dice su misión. Pero cuando está por escrita, ahí está la Biblia. ¿Y cómo llega esto? Por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Dios mismo inspira a aquellos que van a poner por escrito justamente sus palabras. Y ese conjunto de libros se lo llama Biblia. Y aquí tenemos ese pasito para finalmente decir, cuando hablábamos en aquello de dónde está la revelación, en la Biblia y en la tradición. ¿Qué es entonces la tradición? Y atención, la tradición es la palabra de Dios que no está contenida en la Biblia. Es aquello que es palabra de Dios, son aquellos, como decía el texto hace rato, aquellas palabras, aquellas acciones de Dios, pero que no están escritas en la Biblia. Pero sí fueron transmitidas por Jesús a esos apóstoles y a esa iglesia que decíamos recién. Las enseñanzas de la tradición, ¿dónde las podemos encontrar? Así como la Biblia la encontramos, la palabra de Dios en la Biblia la encontramos en esos libros que son la Sagrada Escritura. La enseñanza de la tradición la podemos encontrar, por ejemplo, en el credo. Esa oración que tenemos nosotros, por ejemplo, los cristianos, y en el cual repetimos en todo lo que creemos. Todo lo que dice el credo, todo ese credo que uno va recitando, simplemente son enseñanzas que la tradición de los apóstoles de la iglesia fueron tomando de las verdades que Jesús les transmitió. ¿Dónde más podemos encontrar esto? En los documentos de los concilios, es decir, en aquellas reuniones que la iglesia a lo largo de los siglos juntó a todos los apóstoles que se fueron sucediendo para ver qué es lo que Dios quería decir. En los escritos de los santos padres de la iglesia. ¿Y quiénes son los santos padres? Este nombre tan grande, santos padres de la iglesia. ¿Son los santos como uno dice? No. Se llama santos padres aquellos que, después de la generación de los apóstoles, de aquellos famosos 11 que quedan con Jesús después que se suicida, evidentemente, Judas Iscariote, y que lo acompañan a Jesús justamente hasta que él muere, y después conforman la primera iglesia cristiana, la primera comunidad. Ellos mismos, al morir, dejan evidentemente la herencia a otros apóstoles. Esos primeros apóstoles que vienen después de la primera comunidad son los santos padres.
E inclusive dice acá que la tradición también se encuentra en los ritos de la liturgia, es decir, en aquellos momentos donde nosotros incluso celebramos la fe en nuestros sacramentos, nuestras misas, todos esos textos que están ahí son parte de la tradición, son parte de cómo Dios después y aparte de la Biblia también se fue revelando. Y ahí les dejo dos números, en realidad son tres, del 75 al 78, que pertenecen al catecismo, ese 75 a ese 78, para que los puedan evidentemente leer y reforzar esto que decíamos de la tradición. Y ahora vamos a, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿A quién le podemos decir que tiene la autoría? Bueno, acá no tiene discusión. El primero, el principal, la fuente de todo, el autor primario, como incluso se conoce en teología, es Dios. O sea, la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que es palabra de Dios que está escrita en la Biblia, el autor, el inspirador principal es Dios. Ahora bien, hubo gente concreta, hubo seres humanos, mujeres, comunidades, que eso que Dios dijo y que está en la Biblia, lo pusieron por escrito o recibieron el mensaje de Dios de su revelación. ¿Cómo le llamamos a esos? Autores secundarios, autores instrumentales, o si quieren la palabra técnica que ustedes tienen delante ahí, agiógrafo. El agiógrafo, la agiógrafa, es el escritor o la escritora sagrada, es decir, aquel hombre, aquella mujer, aquella comunidad, puede ser más de uno, que Dios eligió para que recibiera esa inspiración y pusiera por escrito lo que Dios había revelado. Y les pongo, por ejemplo, ahí algunos modos de ejemplos de agiógrafos. Moisés, el profeta Isaías, el que escuchamos hoy y compartimos en la primera lectura para hacer oración sobre qué era la palabra de Dios. San Mateo, uno de los apóstoles, San Pablo, tal vez el misionero más grande que ha tenido la Sagrada Escritura. Eso vamos a ver puntualmente este año. Vamos a analizar distintos agiógrafos. Primer concepto principal, decíamos hoy, revelación. Segundo concepto importante, tradición. Y acá vamos al tercer aspecto importante, la inspiración. Cuando uno dice, bueno, vamos a hacer ejercicios de respiración, y dice, inspire, expire. Inspiración es cuando ingresa esa masa de aire a mis pulmones, y expiro cuando lo saco. Un autor, cuando dice, tengo una inspiración para escribir este tema, toma esas ideas, las inspira y las coloca dentro de su creación. Y cuando hace la composición, expira, es decir, lo coloca fuera de sí aquello que le fue inspirado. Entonces, ¿qué es la inspiración bíblica? Fíjense, decíamos que la revelación era que Dios se da a conocer y se da. Y acá aparece la palabra gracia. Y gracia significa regalo, significa donación. Por lo tanto, ¿qué es la inspiración bíblica? Es ese regalo, ese don específico que concede el Espíritu Santo, que concede el alma misma de Dios. Por lo cual, ese escritor sagrado, ¿se acuerdan? El agiógrafo es movido a poner por escrito las cosas que Dios quiere comunicar a los demás. Quiere decir que, como recién vimos, ese Moisés, ese San Pablo, San Mateo, la comunidad X, que la Biblia va a decir para tal libro, recibió una gracia, un regalo, un don, por el cual el Espíritu Santo lo llevó a que pusiera por escrito todas aquellas cosas que Dios le quería comunicar a la humanidad. Entonces, un agiógrafo no solamente que es un autor sagrado, sino es el que ha recibido la inspiración bíblica. Y ahí les coloco entonces el número 105 para que lo puedan corroborar.
Bueno, y llegamos al último punto, que es el que íbamos a utilizar la semana que viene para hacer el enganche entre esta primera unidad que vimos hoy y lo que va a ser la segunda unidad, que para mí es importantísima, y comienza justamente con las propiedades de la Biblia. Estas que ustedes tienen ahí y que me interesa hoy no agotar porque este tema es fundamental que sea el primero con el que iniciemos aquel encuentro de la segunda unidad, con la parte final de esta primera. Repito para terminar el día de hoy. Revelación es la divinidad, es Dios que se da a conocer y se da y se entrega. Y la respuesta que el hombre le puede dar a la revelación es la fe. Yo recibo ese Dios que se me dio a conocer y recibo a ese Dios que se me entrega y tengo libremente la opción de responderle. Eso se llama fe. Segundo tema que vimos, la tradición. ¿Qué es la tradición? Cuando Dios habla, tiene palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la Biblia y en la tradición. La Biblia es la palabra de Dios que ha sido escrita por agiógrafos, es decir, por autores inspirados por el Espíritu Santo, la han colocado en estos libros que le llamamos Biblia. Pero también Dios se revela en la tradición, que es todo aquello aquella palabra de Dios que no está en la Biblia, pero que Jesús le reveló a los apóstoles que lo acompañaron y los apóstoles en la iglesia que formaron. Todo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que acá terminamos el encuentro de hoy. Que tengan buena semana. Por favor, si hay algo de lo que hoy explicamos y no se entiende, me lo mandan a serdb@gmail.com. Recuerden, está mi dirección en el programa. Me mandan sin problemas. Los otros días alguien me habló o me mandó diciendo, Sergio, si llegas a hacer una comunicación en vivo, a mí se me va a dificultar por esto. Cualquier duda que tengan, inquietud, dificultad, por favor me la comunican. Como también un aporte. Sergio, yo pertenezco a tal religión, yo lo aprendí así. ¿Tiene que ver esto que dijiste con tal tema? Bueno, por favor, háganmelo llegar. Que tengan una buena semana. Que Dios las acompañe a ustedes y a sus familias. Gracias. San Francisco de Sales decía, de la misma manera que el apetito terreno es una de las mejores pruebas de la salud corporal, también el apetito de la palabra de Dios es una señal bastante segura de la salud espiritual.